puntuar quiénes son, cuáles, ¿no? Porque a veces estos lemas, logos de los nativos digitales nos permiten ver esos grises entre quiénes apropian, quiénes no, con qué competencias, ¿no? Con qué capacidades, pues, para trabajar con ellos que se producen. Y por eso, ¿qué nos dice la filosofía de la tecnología? Que es, digamos, un campo que a mí me ha interesado mucho. Y a propósito de la pregunta que tú hacías de Platón, a mí me ha encantado pues la metáfora del remedio veneno de Platón en el Fedro, ¿no? De Platón, ¿no? Que cuando le hablan pues del invento de la escritura, él dice, terrible, porque ahora nuestra memoria va a depender de algo externo a ella. Ya nosotros no controlamos nuestra memoria, sino que está en un objeto externo. O sea que el hombre tendría los pelos parados, pues viendo con la nube y quiénes están detrás de la nube, etcétera. Creería yo que Platón se le pararían los pelos. Pero hay un texto que yo vuelvo y lo miro y lo releo, la pregunta por la técnica de Heidegger. Yo sé que es un texto que tiene un lenguaje muy oscuro, pero yo he encontrado en él algo que para mí ha sido, y hoy vuelvo y lo leo y sigo pensando, vale la pena leer ese texto. Porque el hombre hace un llamado de atención sobre cómo la técnica se convierte en el modelo hegemónico de la modernidad, la ciencia y la técnica, y el peligro que encierra en convertirse en la única vía de despliegue de lo humano. Entonces el hombre en ese texto prácticamente cierra, lo único que nos salva es el arte. Lo que salvaría ese destino de la técnica como dominio de la naturaleza es el arte, ¿no? Pero el hombre no desarrolla más esa idea, queda ahí. El texto que suena tan pesado, a mí me hace pensar una cosa muy linda, y es que la técnica deja ver una dimensión de lo humano. La pregunta es, ¿qué otras dimensiones de lo humano no se ven con ella? Como les decía, Heidegger entonces critica esa posición en la modernidad de que la técnica y la ciencia es para, la relación con la naturaleza es para excavarla, expropiarla, arrancarle, extraerle, dice él, extraer de sus entrañas de la naturaleza la energía que hay en ella. Y en eso se monta todo el proyecto de la modernidad. Cuando digo excavar de sus entrañas de la naturaleza, su energía, pienso en lo que deben sentir nuestros indígenas con todos estos proyectos de minería, ¿no? Es literalmente sacarle las entrañas, ¿no?, a la naturaleza. Entonces, la metáfora que les decía del remedio veneno me parece muy importante siempre cuando pienso en cómo observar el actual desarrollo de la ciencia y la tecnología, siempre ver qué ganamos, qué perdemos, qué efectivamente se convierte en remedio, pero qué también puede ser un veneno para nuestra sociedad. Y en ese sentido, además, en ese texto, Heidegger señala también esa división de las ciencias, en la cual hace muchos años ya venimos discutiendo la importancia de la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, porque hemos segmentado no solamente el mundo, sino segmentamos también las formas de aproximarnos a él, el ser humano lo hemos segmentado, hemos especializado tanto los saberes que cada vez es más difícil tener visiones complejas y dinámicas de la realidad. Y ese es un reto que tenemos en las ciencias duras, ciencias exactas, las ciencias sociales, el arte. Necesitamos romper esos esquemas que nos han dividido analíticamente tantos años. Y al lado de eso, toda la ideología que acompaña el desarrollo de la ciencia y la técnica moderna. Y es esa lógica del desarrollo y el progreso. La única vía para desarrollarnos y progresar es meternos pues con los desarrollos de la ciencia y la tecnología. Y eso desde la modernidad, estos dos clásicos del cine me parecen fabulosos. Curiosamente Heidegger no había leído a su colega alemán, no había visto a Fritz Lang y a su esposa, porque la mujer fue la que escribió el libro y el hombre fue el que hizo la película. Y en Estados Unidos pues la obra clásica de tiempos modernos de Chaplin, ¿no?, que son visionarias, es impresionante. Por eso les decía con las imágenes iniciales que es lo que el arte nos puede descubrir, que no hemos visto, que con las gafas de la academia y de la ciencia no hemos podido ver. Y lo que nos dejan ver estos personajes
visionarios, piensen en la época en que hicieron esas películas, es como las sociedades vinculadas a la máquina, miren esa imagen de Charles Chaplin ensamblado con la tuerca y los tornillos, poniendo a funcionar la máquina, son máquinas de fuerza corporal que exigían nuestros cuerpos ejerciendo energía para poner a funcionar las máquinas, y se cementaron los tiempos de la vida del trabajo, la vida de la escuela, en los hospitales se crearon las instituciones, el reloj marcó los tiempos de amor, los tiempos del trabajo, los tiempos de la comida, se mecanizó el mundo. Y siempre, en la película de Metrópolis es muy interesante, quiénes son los que están en unas ciudades, ¿no? en la superficie, que aprovechan esa nueva condición y la pueden disfrutar, y un montón de gente que trabaja bajo la tierra para mantener esa ciudad pujante, progresista, moderna con estas tecnologías. Y eso sucede en el norte global y en el sur global. Nosotros también nos montamos, digamos, en esa lógica del desarrollo y del progreso, nuestras fábricas de textiles, el café, en fin. En cada lugar, por lo menos en Occidente, esa lógica del progreso y del desarrollo nos acompañó. Y llegamos entonces a las llamadas sociedades de la información y el conocimiento. Y las tecnologías con las que veníamos trabajando, que eran las tecnologías de la modernidad, las de la fuerza, las de reproducir mecánicamente la misma cosa, se transforman. Y ya no tenemos las grandes máquinas y los grandes espacios. Ojo, siguen existiendo las fábricas, que lo diga Alemania con la Mercedes, la BM, ¿no? Eso que no se nos olvide, o sea, las fábricas siguen existiendo, pero aparece un modelo dominante de sociedad, que es lo que conocemos como la sociedad de la información y el conocimiento, donde básicamente ese proceso de individualización de la sociedad que venía en la modernidad, acompañada de la tecnología del libro, que permitió efectivamente democratizar el acceso al conocimiento, alfabetizar obreros para que usaran las máquinas y fueran a trabajar también a las fábricas, etcétera. Se da en un contexto de muchas transformaciones, y esto, ojo, que es para mí muy importante para evitar las miradas también deterministas con la tecnología. Yo creería que aquí es muy importante mirar que no es la tecnología la que marca un tipo de sociedad, sino que también son sociedades que se han transformado, son sociedades en las cuales la familia se transformó. Si no está la mamá y el papá en la casa, ¿con quién quedan los muchachitos? Quedan con el televisor, quedan con la tablet, quedan con, ¿no? Y yo no estoy ni culpando, ¿no? Es la condición de nuestras sociedades, y que es lo mejor que nos queda a las mamás, pues, encargadas del cuidado de los hijos, estar todo el tiempo pendientes. Ya llegó mi hijita del colegio, ya la recogió la ruta, ya llegó en la casa, ¿qué está haciendo? ¿Ya comió? Entonces, a esa nueva condición de nuestras sociedades y, por ejemplo, de las familias, llegan unas tecnologías que nos lo permiten perfecto, ¿no? Porque entonces con nuestros niños nos comunicamos por WhatsApp para saber dónde están, si ya llegaron, o el marido para saber dónde está, en fin, ¿no? Entonces hay unas transformaciones en las instituciones clásicas, la familia, la escuela, la fábrica, la política. La escuela se cuestiona, pero la escuela se mantiene bastante en el tiempo, ¿no? Hay una emergencia también de lo que hemos llamado las ciberciudadanías o las ciudadanías expresivas. Cada vez hay más desencanto con esa política tradicional, la de partido, y cada vez empiezan a emerger formas de organización de sociedades que van de abajo hacia arriba. Los colectivos, los movimientos sociales que conocemos empiezan a tener una fuerza inesperada, y lo estamos viviendo en los últimos 20 años con mayor fuerza, ¿no? O sea, al lado de unas tecnologías que permiten una comunicación impensable con el libro impreso, la tecnología del libro impreso, tenemos además una sociedad que se cambió. Las mujeres salimos a trabajar, no estamos en el hogar, hay empoderamiento de las mujeres, pero empoderamiento también de los jóvenes se volvieron la figura central de las ciencias sociales, se juvenilizó la sociedad. Algunos autores hablan no se juvenilizó, sino infantilizó la sociedad. O sea, son transformaciones que efectivamente hay una tecnología que se adapta perfectamente a esas nuevas condiciones. Y otro elemento que para mí es fundamental y que en los discursos de la sociedad de la información y el conocimiento suele olvidarse, y es que esto se da en el marco de un nuevo capitalismo, el capitalismo informacional. Es decir,
todo lo que producimos en estos contextos, la condición de producir, obviamente tiene que ver con otra forma de producir capital, de la ganancia, de mercantilizar el conocimiento, ¿no? Y eso creo que es una dimensión que a veces se olvida, pero que está marcando fuertemente y nos toca a todos, a la universidad, al mundo cotidiano, y eso está configurando una lógica particular de relación con las tecnologías. Y las imágenes que se crean sobre cómo se está produciendo esta transformación de las sociedades, nos acostumbramos a estas imágenes, ¿no? El estimado de expansión de Internet del 99, miren los huecos en el sur global. Y hay una imagen de nuevo que empieza a aparecer sobre quiénes son los que poseen la infraestructura, quiénes son los que tienen los servidores, quiénes son los que producen mayor información, quiénes son los que tienen la mayor conectividad. Entonces hemos pasado de la pregunta por el acceso y la brecha digital, a la pregunta por la conectividad, a la pregunta por qué se está produciendo. Incluso estos mapas que están saliendo ahora de cómo los países cambiarían de tamaño si se los mira por la actividad que realizan en Internet, ¿no? O sea, fíjense cómo pasamos completamente a un mundo, decía ahora Omar, oíste, estas maticas serán de verdad, o porque como hablamos de lo virtual, yo le digo, no, pues pellizquémoslas a ver cómo hace mi mamá para saber si son de verdad o no, porque están muy bonitas. Pero lo cierto es que con estos mapas, efectivamente empezamos a creernos otro cuento del progreso y del desarrollo, oíste, y vemos tan poquitos de estos mapas. ¿Quiénes son los que producen chatarra tecnológica y a dónde va esa chatarra tecnológica? Porque es que al lado de esa infraestructura técnico-tecnológica que estamos teniendo con la sociedad de la información y el conocimiento, también estamos produciendo una cantidad de basura impresionante. 52 millones de toneladas el año pasado produjo solamente Estados Unidos. Hacían los cálculos que eso es más o menos todos los aviones creados a la fecha. Más o menos, y solo es chatarra tecnológica. Naomi Klein, que me encanta, la mujer rastrea, por ejemplo, cómo son esos basureros tecnológicos, ¿no? Y sabemos lo que ha significado para muchos lugares en la India y en el África, por una parte, tener que quemar esos trozos de desechos tecnológicos para sacar el coltán, el oro, ¿no? Todos estos minerales que son fundamentales a costa de su propia salud, de enfermedad en los pulmones, en los ojos, etcétera. ¿Quiénes son los que trabajan en ese reciclaje tecnológico? Estos mapas se ven muy poco, y ni se diga que no se ven para nada los mapas de qué es lo que está haciendo la gente, si no es solamente que nos cuenten en datos quiénes tenemos acceso, cuántas conexiones tenemos en el país, sino qué está haciendo la gente. Es decir, creo que frente a estas imágenes que se nos vende sobre la sociedad de la información y el conocimiento, y donde seguimos de nuevo situados en el lugar de la carencia, del no tener, de los pobres a los que hay que llevarles las tecnologías y porque no se han desarrollado, creo que por eso es maravilloso que estemos hoy aquí reunidos, porque hay que mostrar que también hay resistencias, que hay apropiaciones. Pero son apropiaciones que yo, de nuevo, teniendo en mente esta idea del remedio veneno, son apropiaciones paradójicas y ambiguas, al tiempo que nos liberan y que nos permiten desplegar dimensiones individuales y colectivas, también nos uniformizan. Nosotros tenemos el ejemplo clásico de lo que pasó en la primavera árabe, y allí nos llenamos de un montón de expectativas. Además luego vinieron los indignados, las marchas de los estudiantes, un montón de movimientos que decían es que nos conectamos a través de las redes, no dependemos de los medios, nosotros sabemos qué es lo que queremos y tal. Pero bueno, si ahora uno mira lo que pasó en los países de la primavera árabe, uno empieza a pensar, ¿qué pasó ahí? Cierto, se cayeron unos dictadores, pero ahora hay otros. Y eso es muy importante que lo veamos, porque en algún momento, de nuevo, determinismo tecnológico, claro, como tenían las tecnologías, se liberaron, se modernizaron, se actualizaron. Eso quiere decir que los tiempos de la cultura y de la política, o de la cultura política, son los mismos de la revolución tecnológica, y eso a veces se nos olvida, y caemos de nuevo pues en esa fascinación por lo que estas tecnologías ahora sí nos van a salvar, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen esta experiencia del Belén de los Andaquíes. Claro, Germán, que ha recorrido todo el país, y Omar también,
seguramente nos hablarán de todas esas experiencias maravillosas que ustedes han recorrido. Para quienes no los conocen, son estos niños en Casanare, si lo podemos poner, que se han tomado las cámaras para contar historias. Además, con el moto, con el lema de si no hay historia, no hay cámara. Son las historias las que traen las tecnologías. La Escuela Audiovisual es un proyecto donde la comunidad, sobre todo los niños y los jóvenes, aprovechan las nuevas tecnologías como herramientas para contar historias de su vida y del mismo municipio o de lo que ellos quieran. Yo empecé a animar muñecos, a hacer, los pelados hacían sus historias y empecé a ayudarle a los demás cómo mover sus muñequitos, a darle vida a esa historia. Y pues la escuela tiene un lema que sin historia no hay cámara. Entonces el que no tenga una historia no puede coger una cámara o coger un computador. Para contar las historias en la escuela, obviamente lo primero que tiene que haber es una historia. Se decide si uno quiere hacerlo en dibujos, fotografía o en video. Si es con dibujos, se hacen los dibujos, se toman las fotos de los dibujos, se editan en Photoshop, se graba el audio y se monta todo y ya sale la película. Generalmente se estrena en el cine de la Escuela Audiovisual. Este es mi corrido, no es un corrido prohibido. Es mi recorrido por mi pueblo querido. El premio India Catalina se ganó por mejor producción de televisión comunitaria. A partir de una serie de televisión infantil de 8 capítulos que se llamó Telegordo, la serie trataba de cómo nosotros hacemos para contar las historias. Salgo de colegio y me pongo a recorrer las calles de mi pueblo, que es lo que me gusta hacer. Voy con mis amigos a la Escuela Audiovisual. Mostrarle a la gente que el Caguetá no es guerra, sino que Caguetá hay muchas cosas para hacer y bueno, encontrar un poco de niños corriendo con micrófono, entrevistando a la gente. Entonces siempre quisimos darle como la cara bonita del Caguetá y la cara bonita del pueblo, que hay unos niños divirtiéndose con las cámaras y haciendo historias y contando su territorio. Hay otras experiencias al norte, donde está el cine de María Mulata, ¿me ayudan? Montes de María, también está la Escuela de Comunicaciones, la Escuela 21 de Comunicaciones, que son proyectos similares, preciosos, donde la guerra les robó la energía, la esperanza, los sueños a estas nuevas generaciones. Llegan estos muchachitos y vuelven a contar quién era el lechero, el panadero, cómo hacían las señoras para cuidar las matas, qué era lo que sembraban, y volver a salir y verse juntos en la pantalla en el cine comunitario, ¿no? Esto creo que es una lección hermosa, pues, de lo que está también sucediendo como apropiaciones y usos de las tecnologías también desde abajo. ¿Estás funcionando tú o estoy yo? Tenemos un problema de coordinación en tiempo real aquí. De nuevo, y esto sucede en el contexto donde en América Latina, pero también en África hay un movimiento muy fuerte. Nosotros sabemos muy poco de lo que está sucediendo en África, lamentablemente. Yo me he enfrentado ahora en Alemania con colegas africanos con los que yo me vi a mí misma con esa historia que vengo criticando de cómo nos ven a los colombianos, a los latinoamericanos en Europa, ¿no? Como los subdesarrollados, ¿no? Los que todavía les falta, y es que como no tienen infraestructura, viendo así también a los africanos. Me descubrí a mí misma ignorante total de todo el movimiento que hay en África, porque además el mapa que tenemos, la imagen que tenemos de África es siempre vacía. El hueco negro efectivamente
de la nueva sociedad de la información y el conocimiento. Y hay un montón de cosas, se inventaron maneras para hacer la transacción, la famosa PESA, con la cual se paga, no necesitas dinero en efectivo, puedes hacer la transacción, no le pagas a los bancos porque te tengan una cuenta, todo lo mueven entre ellos. 10 minutos, bueno, ya no les cuento más de África, pero les invito a que revisen porque efectivamente hay unas propuestas supremamente interesantes de medicina y de salud que se están desarrollando allí. Bueno, entonces les decía, lo que, digamos, no podemos olvidar es esta atmósfera en que nosotros estamos cansados, estamos buscando otras maneras de vivir, todo el movimiento de la pregunta si es otro mundo posible. Y yo ahí me aproximé, conocí, hicimos un trabajo de investigación con diferentes colectivos, con el colectivo de comunicaciones de la comunidad Nasacin, con un colectivo de mujeres aquí en Medellín y con jóvenes también urbanos en Bogotá, que hacen también trabajo de Hacks Labs en los barrios populares, en fin, o sea, toda una propuesta de apropiar la cultura digital a proyectos culturales o políticos. Solo les quiero mencionar que para mí de las experiencias más estremecedoras fue ver cómo la comunidad Nasacin tiene un proyecto cultural, educativo y político clarísimo al cual incorporan las tecnologías. Sparkle shit all over me. Are you Kirsten Dunst? Yeah, that's me. Hi, how are you? Hi. Cool. Cool. Oh. Don't you want your friend to take it? I don't trust her. Great. All right. Got it? Cool. Cool. Mm-hmm. Do you want to talk or anything? I mean, you can ask me a question, or are you curious about anything? I mean... Can you tag me? That was going to be my question, too. You can tag people. You can tag people. So it'll show up on my profile. Thank you. Kirsten fucking Dunst! I told you, I called it. Oh my god, fucking genius. I've already got like 15 likes. We're gonna get so many random followers that we don't even know. Kirsten! Oh my god, Jumanji? Eternal Sunshine of the Little Women? Lost in Translation? Melancholia. Que me parece importante, es cierto, que todos estos procesos que se están dando desde abajo también se enfrentan también a esta lógica que se está naturalizando también en nuestra sociedad, ¿no? Voy a pasar rápidamente por estas diapositivas. Mañana vamos a tener otro espacio para conversar, pero quisiera señalar que en medio de entornos que nos permiten la hipertextualidad, la hipermedialidad, escribir en la wiki, etcétera, lo que encuentran los estudios en Europa, en el reciente estudio sobre consumo de medios en Europa, pero también aquí en América Latina, es que efectivamente sí se está conectado, pero es muy baja la producción efectiva, por ejemplo, o la participación en proyectos wiki o haciendo blogs, ¿no? Hay mucho comentario, mucho like para ver quién me vota, ¿no? Pero esa producción, la producción realmente de nuevas cosas sigue siendo muy baja. La cultura de la imagen, del espectáculo, del wow, es que a mí, si no me ponen algo que sea súper mega fantástico,
es que no me interesa aprender, ¿no? Y eso nos cuesta un montón a los pedagogos. Pero esa cultura de la imagen nosotros necesitamos comprender todavía mucho más qué es lo que implica, porque en la pedagogía seguimos viéndola fundamentalmente como un añadido del texto. Nosotros no hemos logrado, ¿no?, penetrar. Yo me imagino que de pronto Omar o Germán nos contarán un poco más desde ese mundo de lo audiovisual, o Anaí, quizás también, ¿no? Porque nosotros seguimos bajo la lógica del texto, y ahí está pasando otra cosa que pasa además por las emociones, por las sensibilidades, ¿no?, por lo emotivo, que es un giro también muy importante en las ciencias sociales. Ser aceptada y tener muchos likes, aunque mi vida esté por el suelo, pero tengo que simular, ¿no?, esa felicidad. Y eso implica lo que además algunos autores como Stiller han denominado como la captura de la atención psíquica y social, porque estamos tan concentrados en ver qué está haciendo el otro, qué ha dicho, qué ha respondido, quién actualizó el perfil, que nos queda muy poquito tiempo para reflexionar y estar con el otro, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y por supuesto, cuando hablamos de conectividad, no necesariamente eso implica colectividad o tener un común o construir algo conjuntamente, ¿no? Y a esto se adiciona de nuevo esta condición del actual capitalismo informacional. Y esto lo sigo yo de una mujer que me ha gustado mucho, la holandesa José van Dijk, que habla de estos 4 mecanismos que tienen las actuales plataformas y habla de hecho de una socialidad plataformada. Estos 4 mecanismos, el de la programabilidad, la datificación, la popularidad, la conectividad, están vinculados a la lógica con la cual funcionan estas plataformas de redes sociales, en la cual se generan cierto tipo de interacciones, se ponen en contacto usuarios, comerciantes, la gente que hace publicidad a través de algoritmos. Algoritmos que para nosotros cada vez son más invisibles, pero son los que están generando unas formas particulares de interacción. ¿Ya viste que Omar Rincón actualizó su post en Facebook? ¿Ya viste el nuevo Twitter? Ya no has actualizado, últimamente no has venido. Esto no nos lo está escribiendo nadie, son efectivamente algoritmos que están generando un tipo de socialidad. Es decir, ese socius, lo social, que está basado en el lazo, en ese lazo que sabíamos de la interacción cara a cara, está ahora atravesado por una lógica algorítmica. Y sobre eso también nos hemos preguntado muy poquito. ¿Eso qué significa? Que son algoritmos los que están construyendo, están generando las formas de construir el socius, ni hablar de las plataformas para encontrar pareja. Hay unos estudios bellísimos de cuáles son los criterios y los algoritmos que tienen estas plataformas para juntar personas, las seducen por un tiempo para que sí van hasta que no, porque hay que conseguir más plata, y entonces les presentan otra pareja, en fin. Ese sería un tema también súper chéverísimo de investigación. Y para cerrar entonces, la pregunta por la educación, ¿no? O sea, en medio de estas transformaciones sociales, tecnológicas, políticas, de nuevos sujetos individuales y colectivos, yo creo que en la educación, primero también tenemos que hablar de ese otro contexto, de ese capitalismo informacional también nos está tocando. Y es que pasamos de una educación que servía al Estado, que tenía una apuesta de país, a una educación que cada vez le sirve más al mercado. Dejamos de ser estudiantes y profesores a ser clientes y usuarios, ¿no? Y esta transformación en el lenguaje no es pequeñita. Tiene implicaciones profundas y la estamos viviendo en la educación primaria hasta la universidad. Pero en ese contexto, y justamente por eso estamos aquí, en medio, digamos, de esta nueva lógica que nos tiene hasta aquí a todos, ¿no?, de la rentabilidad, la productividad académica en Colciencias, etcétera, hay todo un movimiento que le hace corresistencia, y es el movimiento de lo que algunos han denominado educación expandida. Hay aquí una reciente tesis doctoral preciosa de Alejandro Uribe, donde se atrevió, digamos, en su tesis doctoral a mostrar ese campo, cómo se construyó. Y ese campo de dónde se ha alimentado, los coqueteos entre la comunicación, educación, la pedagogía, la educación popular, la educación formal y la informal. Y de allí han aparecido, digamos, otras aperturas para pensar lo educativo. Aquí vamos a ver un montón de experiencias ahí. En esa tesis doctoral, pues uno encuentra un montón en Colombia y en América Latina. Andrés Fonseca también en Bogotá tiene un trabajo muy bonito sobre estas propuestas de educación expandida vinculadas a la cultura digital. Tengo 5, ¿cierto? A la cultura digital, a las prácticas del compartir, del copyleft, ¿no?
de todo el movimiento, ya no solamente do it yourself, sino hagámoslo juntos, do it together, ¿no? Y esa movida, la movida la estamos haciendo muy desde América Latina, que eso también me parece pues muy chévere porque pues en Europa la están descubriendo. Y eso implica que para nosotros es fundamental esta vigilancia crítica de qué pasos estamos dando con estas tecnologías y cómo le hacemos el quite a esa lógica de consumo y de control que además estamos desarrollando con estas tecnologías, cómo reflexionamos con nuestros estudiantes qué es lo que está pasando, por ejemplo con el WhatsApp, donde generamos una vigilancia colateral, permitimos que nuestros amigos nos vigilen. Yo vi que tú ya recibiste mi mensaje porque tengo las 2 flechitas y no has contestado. Y nos estamos acostumbrando a esas formas de control y vigilancia, ¿no? Que las naturalizamos. Pero eso es lo que queremos. Generamos espacios, los pedagogos no deberíamos generar espacios para reflexionar sobre eso, cómo deconstruimos las fake news en un país como el nuestro que estamos tan polarizados, ¿no? ¿De dónde viene la información? ¿Cómo la filtramos? De eso tenemos que hablar, más de cómo se usa el Office o cómo se utiliza, ¿no? Es que esta es la sociedad que nos ha tocado vivir. De esa producción de la que yo hablaba al inicio, pero esa producción de sentido, de construir experiencias, proyectos que le den significado, que le den significado a la vida, volver al deseo, pero no el deseo del consumo, sino el deseo además que nos permite apreciar lo bello, ¿no? El contacto de nuevo con la naturaleza. Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos porque esta cosa ya nos desbordó, ya no es del mundo de la escuela ni el de las tecnologías, sino es efectivamente de un mundo en el cual estamos interconectados, dependemos el norte y el sur. El norte está con los pelos patas arriba por toda la catástrofe ecológica y la dependencia que tienen de los minerales en América Latina. China se nos viene con la super mega producción también de tecnologías, nuevas formas de colonización, etcétera. Creo que desde América Latina hay un aporte muy bonito que se viene trabajando y es todo este movimiento indígena del buen vivir y cómo desde allí nos estamos pensando otra relación con la naturaleza, otra relación con el tiempo mucho más lento, otras posibilidades del ser. Y en ese sentido esta imagen que dibujé hace un tiempo sobre la mujer caracola, ¿no? Cabalgando en un caracolito. Yo creo que si no le ponemos una pausa a este mundo acelerado de información, de esta infoxicación en la que a veces vivimos, con un tiempo de detox tecnológico, de hacer pausas. Hay todo el movimiento del slow food, pero también hay el movimiento del slow knowledge y el slow media. Necesitamos hacer estas pausas porque los tiempos acelerados no nos han permitido hacer reflexiones concienzudas sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias. Muy fácil. Sí, sí, sí. No, este. Bueno, creo que ahora viene el espacio de preguntas. No sé, Sebastián, ¿cómo es? No sé. O bueno, si alguien tiene preguntas, era que con papelitos me habían dicho, ¿no? Que me pasaban unos papelitos, pero si no hay papelito, pues entonces así, levantar la mano. Preguntas, comentarios, sugerencias, contrapreguntas. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia, acelerada, pero tocaste 1.000.000 de temas que seguramente vamos a seguir charlando. Sobre las últimas diapositivas te referiste al tema de los algoritmos, la gobernanza algorítmica, esta cuestión de los filtros burbuja en que también nos estamos metiendo en las redes sociales y qué relación o qué impacto tienen en la polarización social. Desde el punto de vista de la educación, si están haciendo algún tipo de reflexión sobre esa cuestión y qué estrategias hay para salir de los filtros burbujas o para romperlos. Realmente aquí yo no conozco experiencias que se estén adelantando, digamos, concretamente de trabajar estos mecanismos de lo que se llama la algoritmización de nuestra socialidad. En Alemania se ha empezado, he participado en un proyecto donde se está trabajando en las instituciones escolares con
trabajos con los jóvenes de educación secundaria, porque en la primaria no ha entrado todavía el tema de las tecnologías, pero en educación secundaria, de construyendo las noticias, por ejemplo. Se hacen un ejercicio de construcción de noticias, han desarrollado una aplicación que te permite rastrear los textos de dónde vienen o las imágenes de dónde vienen. Con toda esta discusión de la Merkel y la llegada de los migrantes, también la polarización de la sociedad, ¿no? De los que decían que la Merkel estaba negociando porque necesitaba mano de obra barata a Alemania, ¿no? Y hasta dónde entonces ella se dejaba tomar fotos y que luego apareció que era un islamista y entonces la Merkel estaba permitiendo que Alemania se convirtiera al Islam, ¿no? Y eso apareció en los medios y generó un montón de debates y a partir de eso se desarrollaron proyectos en los cuales se intenta que los jóvenes empiecen a deconstruir esas noticias que aparecen en los medios, digamos, masivos tradicionales, la prensa, pero también como rastrear en los Twitters, en Facebook, ¿no? Porque los jóvenes necesitan, digamos, esas capacidades para filtrar la información y poder hacer análisis crítico de ella. Porque si no, ustedes saben lo que nos ha pasado. Es que alguien dijo, es que a mí me dijeron, ¿no? Que Petro, es que me dijeron que Uribe, es que me dijeron, ¿no? Y no logramos, digamos, salir de esas burbujas. ¿Sí? Pero no conozco si aquí de pronto haya otras experiencias. Germán, ¿tú? Sí, ahora Ah, bueno, muy chévere. Sí. Sí. ¿Qué piensas de la prohibición en los colegios de Francia y en otras partes de celulares y estas cosas? Sí, eso es un tema. Es un tema, de hecho en Alemania no está permitido tampoco tener los celulares en el salón de clases, se los permiten sacar solo en el descanso. Mira, a mí al principio me parecían los alemanes tan conservadores, ¿no? Tan temerosos pues del uso de las tecnologías. De hecho en la primaria tú no ves que usen computadores para trabajar con los niños. La sugerencia es que a partir de los 12 años, ¿no? Pero con toda esta llegada en los últimos 10 años, con toda esta migración, pues se han enfrentado que los jovencitos, por ejemplo, que vienen de Siria, del norte de África, llegan con los super mega celulares, ¿no? Y son los que llegan allá a los colegios, ¿no? Porque claro, tienen que llegar a conectarse con sus familias, es que ahí tienen su memoria, es que en el Facebook o en los WhatsApp tienen la memoria de su familia, ¿no? Y esto, por ejemplo, la sociedad alemana lo ha tomado como, y no que eran tan pobres, y como así que tienen el último celular, porque los jóvenes en Alemania son jóvenes que tú encuentras en colegios de secundaria, jóvenes que tienen celular sin datos, sin internet, por ejemplo, o tienen otra práctica y es que los celulares se tienen en la casa o las tablets en la casa y se definen tiempos de uso, pero de repente están viendo que están saltando porque los jóvenes, sus amigos que vienen de otros países están conectados, están viendo un montón de cosas, películas, entró la serie de Pablo Escobar en Netflix, etcétera, ¿no? Y estos están desbordados. Entonces, por una parte yo decía, ¿cómo es que estos no cogen el problema? Y a ver, entonces trabajemos con los pelados, a ver qué hacemos con ellos, qué es lo que están viviendo. Pero de otro lado, yo cada vez me pregunto, oíste, pero yo sí creo que la escuela tiene que generar espacios donde no sea necesario usar tecnologías todo el tiempo. O sea, sí necesitamos espacios de desconecte, de desintoxicación, de detox tecnológico. Necesitamos esos espacios también y creo que la escuela puede ofrecer, o sea, proyectos donde pensemos, por ejemplo, qué hacer con las manos, ¿no? Volver al cuerpo ante tanta virtualidad donde ya no sabemos si eso es real o virtual. Muchos hablan de volver a la tierra, al humus, ¿no? Que es lo que somos como seres humanos, a tocar la tierra. Aquí hablaban de proyectos del territorio en Belén de los Andaquíes, ¿no? Cómo buscamos también espacios que nos permitan el cuerpo ponerle polo a tierra en medio de vivir a esa velocidad de los datos. Pero pienso que es complicado, lo tiene en este momento Europa, Francia y Alemania, pues digamos con todo el fenómeno de la migración, es que son generaciones que están creciendo con amigos que tienen mejores condiciones tecnológicas. La conectividad a veces en África es muchísimo mejor que en Alemania. Nosotros tenemos proyectos con jóvenes en África y en Alemania,
en universidades y a veces pues que es muy interesante porque es también de colonizar la mirada. Los africanos totalmente asombrados que a los alemanes no les funciona la internet y al contrario, para los alemanes ver que a los africanos les funciona perfecto, ¿no? Pero es un tema complejo. Yo tenía una pregunta muy específica, profesora Rocío. ¿Cree usted que la escuela debe propiciar espacios para formar en ciberciudadanías a los jóvenes o que suceda propiamente la autonomía del joven ante la cultura de la convergencia y la necesidad propia que ellos vean en la tecnología para propiciar movilidad política, activismo político? Yo sí creo que la escuela tiene que meterse ya con esos temas hace rato. O sea, esto, por ejemplo, que estamos hablando de cómo deconstruir las noticias, cómo descubrir cómo funcionan las fake news, cómo filtrar información, etcétera. Eso es parte del ejercicio ciudadano hoy, ¿no? O sea, yo sí creo que la escuela tiene que meterse. Estamos demoradísimos y para eso tenemos que llamar a los colectivos y a los movimientos que ya vienen hace rato preguntándose el tema y además haciendo cosas. Porque el problema es que nosotros también en la escuela nos encerramos y no hacemos, ¿no? Quizás criticamos y prohibimos y esto no se puede usar y ahora a partir de ahora prohibimos tales cosas, pero ¿qué hacemos efectivamente con la comunidad, con la sociedad que nos toca, ¿no? Y yo sí creo pues que efectivamente es un tema que viene de ahí, pero también viene del otro lado. O sea, sí creo que necesitamos ese diálogo, ese encuentro de saberes entre la escuela y la comunidad, ¿no? O la sociedad en su conjunto. Necesitamos urgentemente aprender de ambos lados. Por aquí. Sí. Profesora, muchísimas gracias por su conferencia, ha sido de verdad inspiradora. Gracias. Surge con la pregunta que hacía uno de el pasado oyente, el anterior al pasado oyente, respecto a si los niños podían o no tener tecnologías, el uso de las tecnologías de control parental, es decir, mostrarles un internet filtrado a los niños y a partir de eso, si la pregunta se generaliza más, todo lo que está sucediendo en términos de un internet que cada vez se filtra más, por ejemplo, por parte de los países. Recientemente los países de Europa están cada uno cambiando sus normas respecto al filtrado de la información en internet. Uno podría pensar que eso es contrario al espíritu de la red y al espíritu de la época, pero ¿cómo nos va a afectar todo eso que está pasando en términos de la educación y en términos del crecimiento como sociedad? Sí, volviendo a mi experiencia ahora en Alemania, ellos tienen, claro, los filtros de control parental, pero es que esos filtros de control parental, ninguno funciona al 90%. Siempre hay una manera de buscar por dónde meterse. Pero creo que eso es postergar una discusión que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Y con las nuevas generaciones. ¿A dónde están entrando? ¿Qué es lo que se encuentra ahí? ¿Cuáles son los peligros que hay? ¿Qué pasa con el Tor? ¿Por qué no? Yo sí creo que el control parental, los padres tienen la autonomía de utilizarlos. Yo he visto esta efectiva relación entre conectividad y colectividad. Son colectivos que ya de partida han tenido claro el proyecto cultural o político o artístico desde el cual vinculan las tecnologías. O sea, no ha sido al contrario, ¿no? Y creo que ese es el problema. Insisto en que creo que mantenemos ese imaginario que la tecnología, la infraestructura por sí misma nos asegura esa construcción de lo común, pero es que primero nos tenemos que preguntar en común qué es lo que queremos como sociedad, sea un colectivo pequeñito o la sociedad en su conjunto, y desde allí vinculamos las tecnologías. Lo que les decía de la comunidad Nasacin, el proyecto educativo que ellos tienen es precioso y supongo que en otras comunidades indígenas existe la asociación de medios de los indígenas en el país que están haciendo propuestas supremamente interesantes, pero eso está vinculado a su proyecto cultural y tienen muy claro ahí cómo funciona lo educativo. Ahí yo he visto que hay experiencias muy interesantes, también lo que está haciendo todos estos proyectos ciudadanos, por ejemplo, bueno, aquí en Medellín ustedes tienen, o sea, no soy la persona indicada para hablar de lo que tienen acá en Medellín, o sea, estos trabajos que se están construyendo desde semilleros ciudadanos para ver qué problemas tenemos para resolver y qué tecnologías son favorables o no, incluso con tecnologías que no necesariamente tienen que ver con la conectividad,
sino con el reciclaje tecnológico, con reinvento tecnológico, por ejemplo, que son los que jalonan otras experiencias de apropiación de las tecnologías, pero no vienen del otro lado, ¿no? Y yo quisiera como insistir en eso, que han sido, lo que yo he visto han sido proyectos que ya tienen muy clara la apuesta política, cultural, y desde ahí hacen, digamos, propuestas educativas y que vinculan a las tecnologías.